en el primer esquema. Ahí lo tenemos, esquema de repaso de otorrinolaringología, ¿ok? Muy bien, veremos acá en este primer esquema que es patología de oído, ¿correcto? Muy bien, nos ubicamos en la parte izquierda, por favor. Recuerda que cuando quieres estudiar patología de oído tienes que ir de afuera hacia adentro, ¿ok? Esa es mi manera. Oído externo, oído medio y oído interno. Comencemos con la patología del oído externo. Muy bien, lo agrandamos y vemos ahí. Uno de los que debes recordar, pues, dentro de patología del oído externo viene a ser otohematoma. ¿Ok? Muy bien. Doctor, primero vamos a definir qué es otohematoma. Otohematoma, doctor, viene a ser una colección, ¿correcto? Una colección de sangre, ¿ya? Doctor, esta colección de sangre, ¿dónde se va a ubicar? Muy bien, importante. Esta colección de sangre se ubica debajo del pericondrio y encima del cartílago. Entonces, abajo tenemos al cartílago y encima el pericondrio, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ¿cuál es el problema de esto, doctor? El problema es que esto de acá genera pues un aumento del riesgo de ¿qué? De necrosis. Doctor, ¿por qué es eso? Ya, aumento de riesgo de necrosis porque recuerda que el pericondrio, que está normalmente pegado al cartílago, va a nutrirlo, va a oxigenarlo. Por lo tanto, si tú lo separas con esta colección de sangre, con este otohematoma, entonces se va a desnutrir, se va a desoxigenar. Por lo tanto, lo lleva a una hipoxemia, o mejor dicho, una hipoxia y a una necrosis, ¿correcto? Por eso es que en la terapéutica, en el manejo, tienes que ser rápido en sacarlo de ahí, para que nuevamente el pericondrio regrese al cartílago y lo siga nutriendo, lo siga oxigenando, ¿ok? Muy bien. En la clínica, ¿qué vamos a ver, doctor? Ok, en la clínica lo que vamos a ver es esto de acá. Es decir, ¿qué estamos viendo? Un aumento de volumen, es decir, una tumoración, ¿correcto? Una tumoración. Pero si te das cuenta, el color que tiene es una tumoración medio violácea, ¿correcto? Justamente por ese contenido de sangre que tiene, ¿ok? Una tumoración violácea. Obviamente, por lo que está predispuesto, generalmente por un trauma, también va a ir con dolor. Por lo mismo que está relacionado a un trauma, como te digo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si hablamos de la terapéutica, doctores, si hablamos del tratamiento, como ya te dije, por ese alto riesgo de necrosis que tiene, entonces tenemos que hacer drenaje. El tratamiento es drenaje. ¿Correcto? Ahora, este drenaje, doctores, ¿dónde lo voy a hacer? Este drenaje lo voy a hacer delante del antihélix. Delante del antihélix. ¿Correcto? Y una vez que hago el drenaje, obviamente tengo que hacer más vendaje. ¿Por qué? Porque se puede vendaje. Porque se puede llenar de sangre nuevamente. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, doctores, por si acaso, cuando esto se vuelve un trauma repetitivo, a cada rato se para golpeando, 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 como por ejemplo ocurre en el boxeador, en los luchadores, en esos ejercicios o en esos deportes de alto contacto, puede haber traumas repetitivos. ¿Ok? Cuando tengo un trauma repetitivo, ¿ya? Lo puede llevar, doctores, ¿ya? A este tipo de oreja. Mira esa oreja de ahí. A esa oreja le llaman oreja en coliflor. Oreja en coliflor. O también llamado oreja del boxeador, porque justamente se presentan en ellos. ¿Correcto? Muy bien, esto viene a ser el otohematoma, entonces, no te olvides, por favor. ¿Ya? Muy bien, regresamos. Listo. Vamos a otra patología del oído externo, como son el otocerumen y los cuerpos extraños. ¿Ok? Ahora ya estamos hablando de patología. La primera, que era otohematoma, era patología de pabellón auricular, que es una parte o la parte más externa del oído externo. Ahora vamos un poquito más adentro, dentro del oído externo, que es el conducto auditivo externo. Ahí tenemos el otocerumen y los cuerpos extraños. ¿Ok? Comencemos con lo que es el otocerumen, doctor. ¿Ya? Muy bien, el otocerumen va a estar predispuesto por algo. Siempre búscale este antecedente. ¿Antecedente de qué, doctor? De natación. ¿Correcto? Antecedente de natación. O también te van a decir uso de hisopos. ¿Ya? Si estás frente a una pregunta de otorrino y ves antecedente de natación, antecedente de uso de hisopos, tiene que venir a tu cabeza otocerumen. Es más, datito, aumenta tu volumen, aumenta tu nivel. ¿Correcto? Si a ti en una pregunta de otorrino te dicen natación,
por favor, a ti tiene que venir dos cosas a la cabeza. Uno, otocerumen, y dos, la otitis externa difusa. Otitis externa difusa, que es causado por Pseudomonas. No te olvides, ¿ok? Muy bien, eso es como un antecedente, como un factor de riesgo, ¿ya? Muy bien, también otro factor de riesgo, que no hay dibujito para eso ahí, pero otro, doctores, viene a ser el CAE estrecho. CAE estrecho. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en un síndrome de Down, ¿no? Es difícil ver el tímpano en un síndrome de Down porque su CAE es muy estrecho, ¿ya? Muy bien, dentro de la clínica, doctor, ¿qué vamos a tener? Puede presentar dolor, pero el dolor, doctores, es no grave, no severo. Un dolor leve, puedo decirlo. Correcto. Muy bien. ¿Qué más, doctor? También va a ir con hipoacusia. Hipoacusia. Obviamente, doctores, como este es un problema del CAE, es decir, del oído externo, cuando hay un problema del oído externo que genera hipoacusia, ¿qué tipo de hipoacusia va a ser? Hipoacusia de transmisión, o también llamado de conducción, ¿no? Muy bien. Si yo hago una otoscopía, obviamente, doctores, con eso me va a hacer el diagnóstico, en la cual voy a ver el tapón de cerumen, ¿correcto? Como estamos viendo, por ejemplo, acá en la imagen. ¿Ok? Ahí está la otoscopía, un tapón de cerumen, ¿ya? Muy bien, excelente, ese es en la clínica. Doctor, ¿y en el tratamiento? Muy bien, generalmente, doctores, tengo tres armas en el tratamiento. Por ejemplo, los cerumenolíticos. Los cerumenolíticos, o sea, sustancias que le puedes dar al paciente para que rompan, lisen, ¿ok? Degraden a este cerumen. Otra opción es el lavado de oído. Y otra opción, una tercera opción, viene a ser la extracción instrumental. ¿Ok? Datito, no te olvides, el lavado de oído está contraindicado en pacientes que tienen un tímpano perforado de base. ¿Correcto? Si de base el paciente tiene un tímpano perforado, contraindicado el lavado de oído, no te olvides, ¿ya? Muy bien, muchas veces, doctores, previo a hacer la extracción o el lavado de oído, primero tenemos que utilizar glicerina, ¿ya? Para que sea más fácil. Es más, ha sido pregunta de examen, ¿correcto? Primero usar glicerina 1 o 2 días antes, ¿ok? Y luego hacemos el lavado de oído, ¿correcto? Lavado de oído. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero acuérdate, paciente tiene que estar sin perforación de tímpano. Si hubiera perforación de tímpano, ahí podría usar, por ejemplo, esto de acá, lo que es la extracción, ¿no? Instrumental. Extracción instrumental, ¿no? ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, con la pinza de Hartmann, ¿ya? Con la pinza de Hartmann. Otra opción, como te dije, otra opción son los cerumenolíticos. Cerumenolíticos. ¿Ya? Es otra opción. Pero generalmente te preguntan lavado de oído y extracción instrumental. Recuerda, recuerda que el lavado de oído, por favor, no tiene que ir dirigido, la inyección de la agüita no tiene que ir dirigido al tímpano, tiene que ir dirigido a la parte posterior o superior del CAE, porque si no lo puedes perforar, ¿ok? Eso es otocerumen, no te olvides, ¿ya? Ahora vamos al otro, los cuerpos extraños. Básicamente acá, doctores, puede haber cuerpos tipo pedazo de papel, pedazo de algodón, de lo que queda de los hisopos de repente, o cuerpos animados, como son la semilla, como son los insectos. Entonces puedo tener cuerpos inanimados, como estamos viendo acá, inanimados, o animados, como por ejemplo semilla o insecto. ¿Correcto? El manejo de los cuerpos inanimados es igual que un otocerumen. Así te lo simplifico. Igual que un otocerumen, o sea, glicerina primero y luego su lavado de oído o si no, extracción instrumental. ¿Correcto? Muy bien. Cuando es semilla, doctores, acá también puedo decir que es igual que el otocerumen, pero ten cuidado. Acá en la semilla, lo que podría hacer primero es deshidratarla, si es que voy a hacer lavado de oído. Si no, extracción instrumental. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si es insecto, también. Si voy a hacer lavado de oído, primero tendría que anestesiarla. ¿Con qué? Con lidocaína, con cloroformo, de repente, para hacer lavado de oído o la extracción instrumental en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ese es el manejo para cuerpos inanimados o si no, semilla o insectos. ¿Ok? Muy bien, listo. Regresamos.
Muy bien, dejemos a un lado la patología de oído externo. Por cierto, otras patologías de oído externo pueden ser, por ejemplo, la otitis externa localizada, aguda, que es causada por Staphylococcus aureus, y su ubicación es a nivel del tercio externo del CAE, ¿correcto? Que te va a generar, pues, doctores, en realidad es una foliculitis. La otra es la otitis externa difusa, que afecta a todo el CAE, causado por Pseudomonas, antecedente de natación, ¿correcto? Y afecta todo el CAE, inflamándolo. Es una dermoepidermitis en realidad. El otro es la otitis externa micótica, ¿correcto? La otitis externa micótica, que puede ser por Aspergillus niger o cándida, ¿ya? Y hacen lesiones grumosas, que son pues el hongo, blanquecinas, cándida y negras, Aspergillus niger, ¿ok? Esto lo vas a pensar en pacientes que tienen como antecedente el uso de antibióticos óticos, ¿ya? Y la última, que es la otitis externa maligna, que es causada por Pseudomonas, que es una infección necrótica, predispuesta en qué pacientes diabéticos o inmunosuprimidos, ¿correcto? Y va con necrosis, mucho dolor. Los tres primeros que te he comentado, manejo ambulatorio, y el último, ¿correcto? Que es la otitis externa maligna, eso manejo hospitalario, ¿ya? Con antibióticos endovenosos, ¿correcto? Hasta cirugía incluso. Muy bien, pasemos a la patología del oído medio. A ver, lo voy a agrandar. Ahí está. Patología de oído medio. Ahí vamos a ver otitis media serosa y otitis media aguda supurada. ¿Correcto? Comencemos con la otitis media serosa. ¿Qué te parece? ¿Ya? Miren, la otitis media serosa, doctores, simplemente es un ocupamiento del oído medio. Nada más. Esto no es un cuadro infeccioso. Digamos que este es el oído medio, esa cajita, la caja timpánica. Esta es la caja timpánica. Dentro de la caja timpánica, doctores, se va a llenar, ¿no? Se va a ocupar. Doctor, ¿con qué se ocupa? Se va a ocupar con contenido seroso o mucoso. Contenido seroso, ¿ya? O mucoso. Nada más. Acá no hay un proceso infeccioso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más, doctor? Doctor, ¿esto en quién se suele presentar? Como estás viendo la imagen, es más frecuente, doctores, en niños entre las edades de 2 y 5 años de edad. También es más frecuente en épocas frías. Épocas frías. También es más frecuente ahí. ¿Correcto? Doctor, si hablamos de la clínica, ok. En la clínica, como lo ves ahí al bebé, ¿lo ves llorando? ¿Lo ves quejándose a ese niño? No, doctor. Ah, entonces recuerda, es indoloro. Es indoloro. Lo que sí va a tener es justamente la expresión que ves en la imagen. Tiene hipoacusia. ¿Qué tipo de hipoacusia? Como es una afectación del oído medio, cuando una afectación del oído medio hace hipoacusia, ¿qué tipo de hipoacusia sería? De transmisión, doctor. Hipoacusia de transmisión. Es más, datito, es la causa más frecuente de hipoacusia de transmisión. Generalmente unilateral. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, doctor? No voy a ver otorrea, como sí lo veo, por ejemplo, en la otitis media aguda. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿y qué voy a ver a la otoscopía? A la otoscopía vas a ver lo siguiente. Como te dije, es simplemente un ocupamiento, no es un cuadro inflamatorio infeccioso. Por lo tanto, no voy a ver eritema, no voy a ver congestión, no voy a ver pus, no voy a ver otorrea. Entonces, doctor, ¿qué voy a ver nada más? Simplemente signos de ocupamiento de oído medio, como por ejemplo nivel hidroaéreo, como por ejemplo burbujas, ¿ya? Puede haber eso. E incluso hasta el tímpano puede estar retraído. Conforme esto se vuelva persistente, se va a retraer y va a adoptar una coloración medio violácea incluso. ¿Estamos de acuerdo? Pero no hay signos inflamatorios, signos infecciosos. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿cuál es el manejo? Ok, en el tratamiento, ¿ya? Lo primero es esto, manejo expectante, ¿correcto? Segunda opción, doctores, es la miringocentesis. Miringocentesis, ¿correcto? Miringocentesis. Y una tercera opción, doctores, es el tubo de drenaje. Tercera opción, tubo de drenaje, ¿ya? Ahora, si vas a cortar miringocentesis, tubo de drenaje en lo que es el tímpano, datito, ¿dónde no se tiene que hacer y dónde se sugiere hacer? Digamos que este es el tímpano y le hacemos cuadrantes, ¿ya? Digamos que esta es la parte anterior, esta es la parte posterior
Esta es la parte superior y esta es la parte inferior, ¿correcto? Doctor, ¿dónde se sugiere o dónde no se sugiere? No se sugiere hacerlo en la parte posterior superior, ahí no se sugiere, ¿correcto? El corte o la meningocentesis. ¿Dónde se sugiere? Se sugiere o bien adelante o bien atrás en la parte inferior. Adelante primero, si no, atrás en la parte inferior, ¿correcto? En cuadrante. Muy bien, listo. Pasemos al otro. No te olvides, cuando tienes una otitis media serosa que está persistiendo, ¿ok? Piensa en esto, por favor. Si es niño, descarta hiperplasia adenoidea o hiperplasia de amígdala faríngea, que es lo mismo. Pero si es adulto, ¿correcto? Si es adulto, hay que pensar en carcinoma nasofaríngeo, ¿correcto? Carcinoma nasofaríngeo. No te olvides, por favor, ¿ok? Cuando tengo, pues, doctores, una otitis media serosa que está persistiendo, ¿ya? Muy bien. Pasemos al otro, pasemos a la otitis media aguda. Este, doctores, ahora sí es un proceso inflamatorio, infeccioso del oído medio. O sea, no solamente se está ocupando, sino que es un proceso infeccioso en realidad. Por lo tanto, hay bacterias de por medio. Sí. ¿Qué bacterias, doctor? Las bacterias de por medio, primer lugar, Streptococcus pneumoniae, también llamado neumococo. 2. Haemophilus influenza. Y 3. Moraxella catarrhalis. ¿Correcto? Moraxella catarrhalis. En orden de frecuencia, por favor. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿pero estas cómo llegaron a la caja timpánica? Ok. Estas van a llegar, doctores, a la caja timpánica a través de la trompa de Eustaquio. No te olvides. Desde la vía aérea superior llegan por la trompa de Eustaquio. ¿Correcto? Y lo colonizan y comienzan a hacer a este nivel pus. Entonces, en otras palabras, lo que voy a encontrar acá viene a ser pus en oído medio. ¿Correcto? Es otra manera de decir también qué cosa es la otitis media aguda supurada. Es la presencia de pus en oído medio. ¿Correcto? Muy bien, ahí está. Doctor, ¿en quién se suele presentar o cuándo se suele presentar esto? Es decir, factores de riesgo, doctor, de otitis media aguda. Además de la edad, menor de 2 años. ¿Por qué menor de 2 años, doctor? O sea, lactantes. Porque ellos tienen la cabeza más pequeña y al tener la cabeza más pequeña tienen la trompa de Eustaquio más pequeña y más horizontalizada. Mayor probabilidad que por ahí ascienda el microorganismo desde la vía aérea superior hacia el oído medio, como por ejemplo neumococo a la cabeza. ¿Ya? Otro, épocas frías también. Épocas frías. Otro, guarderías, o sea, ir a guarderías. Otro, uso de biberón. La falta de lactancia materna, uso de chupones, son factores de riesgo. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, si hablamos de la clínica, ok, en la clínica, doctores, te suelen comentar que primero ha tenido un cuadro, proceso inflamatorio superior, un cuadro de vía aérea superior, como faringitis aguda o rinofaringitis aguda. Eso te van a contar. Por eso, te van a decir, algo que lo predispone a una otitis media aguda es el cuadro viral, cuadro catarral, ¿correcto? Muy bien. Y luego, doctores, ¿con qué viene? Fiebre elevada, viene con dolor, viene quejándose el paciente, como ves acá en la imagen. Se lleva la mano, mira, se lleva la mano al oído afectado, se jala la oreja, ¿correcto? Eso es lo que tú podrías ver, fiebre, dolor, ¿ok? Muy bien. Podría incluso ver otorrea, ¿ya? Otorrea, si está secretando al oído externo, ¿ya? Doctor, ¿cómo llegó al diagnóstico? Recuerda, para el diagnóstico, el método diagnóstico de elección, ¿ya? De elección, viene a ser, pues, doctor, es la otoscopía neumática. Otoscopía neumática, ¿correcto? Para hacer el método diagnóstico de elección, ¿ya? Doctor, y en esta otoscopía, acá mira, en la otoscopía, ¿qué voy a ver? Acá se va a saber procesos o signos inflamatorios. Mira, congestión, eritema, nivel hidroaéreo, burbujas, supuración hacia el CAE, ¿correcto? O otorrea, como se dice, ¿ok? Abombamiento de tímpano, tímpano opaco, es todo eso lo que voy a ver. Lo voy a poner acá. Nivel hidroaéreo, ¿no? Burbujas, tímpano abombado,
tímpano opaco, eritema, congestión y la otorrea, pues, o supuración. Es más, hay criterios diagnósticos, ¿no es así? 1, la agudeza del cuadro, lo agudo del cuadro. 2, lo que es los signos de ocupamiento de oído medio. Y 3, los signos inflamatorios, que incluye la fiebre, el dolor. ¿Ok? Cuando tengo 3 criterios, OMA confirmado. Cuando tengo 2 criterios, sospecha o probable si quieres. ¿Ok? Muy bien. Doctor, para el tratamiento, ok. Para el tratamiento, doctores, hay que dar sintomáticos. Y podríamos agregar más o menos, ya depende de criterios, antibiótico. ¿Qué antibiótico se prefiere? En primera línea, amoxicilina. Y esta sí me gustaría que te acuerdes la dosis, de 80 a 90 miligramos por kilo por día. 80 a 90 miligramos por kilo por día, ¿correcto? Si te piden marcar un número nada más, te sugiero marcar 80 para que dejes el 90 para neumonías. Segunda opción, si no mejora, pasamos a amoxi más ácido clavulánico, ¿correcto? Y si te piden manejar un sintomático, ¿qué sintomático solemos utilizar? Ibuprofeno, por el dolor que tiene, tremendo dolor que va a tener. Por cierto, hay otro término que se llama otitis media aguda severa, grave. Ese es cuando tiene una temperatura mayor de 39 grados o que tenga dolor intenso, o sea, otodinia intensa, ¿ya? Muy bien. Si hablamos de las complicaciones, voy a poner con otro colorcito, ¿ya? Signo de admiración te va a hacer recordar lo que son las complicaciones, ¿ya? Si tienes un paciente con otitis media aguda que viene, doctores, con, por ejemplo, fiebre, convulsiones, trastorno de sensorio, cefalea, o sea, hay compromiso neurológico arriba. Eso, doctores, es una MEC, ¿correcto? Pero si te dicen lo mismo, fiebre, cefalea, convulsiones, trastorno de sensorio, pero además, doctores, ceguera, ahí por favor recuerda la trombosis del seno cavernoso. Y otra complicación, doctor, que me gustaría que recuerdes, ¿ya? Es cuando te digan que después de un OMA tiene aumento de volumen, dolor, eritema, retroauricular. Aumento de volumen, dolor, eritema, retroauricular. Y desplazamiento del pabellón auricular hacia adelante o hacia los lados. Ahí tienes que recordar, doctores, la famosa mastoiditis, que dicho sea de paso, vamos a considerar a esta mastoiditis como la complicación más frecuente de otitis media aguda. ¿Correcto? Muy bien, ahí está entonces, otitis media serosa y otitis media aguda supurada. Regresamos. Muy bien. Vemos acá otra patología del oído medio como son la otitis media crónicas. Tenemos la otitis media crónica simple y la otitis media crónica colesteatomatosa, también llamado colesteatomas secas. ¿Ya? Muy bien, vamos. Comencemos con la otitis media crónica simple. Esto, doctores, es un cuadro infeccioso crónico. Doctor, ¿causado por quién? Si hablamos de etiologías, puede ser Pseudomonas, las más frecuentes, ¿ya? Y Staphylococcus aureus. Pseudomonas y Staphylococcus aureus. Este sí es un cuadro infeccioso, ¿ya? Muy bien. Doctor, ¿y dentro de la clínica con qué va? Si hablamos de la clínica, es indolora, suele ser indolora, ¿correcto? Va con otorrea. Y esta otorrea suele ser no fétida. No fétida, ¿ya? Como se afecta el tímpano, también va a ir con hipoacusia. Como esa afectación del tímpano, si ha oído medio, entre oído medio y externo, allá, ¿qué tipo de hipoacusia te llevaría? A una hipoacusia de transmisión, no te olvides, hipoacusia de transmisión. Si hago la otoscopía voy a ver eso, un tímpano perforado, una perforación timpánica redonda, correcto, redonda, en la pars tensa, correcto, ¿ok? Que recuerda que entre la pars tensa y la pars flácida, la pars tensa es la más frecuentemente perforada en una otitis media aguda supurada, ¿ya? Bueno, y acá llega, ¿no? Para otitis media crónica simple. Muy bien, si yo le pido un examen tipo radiografía o imágenes, no voy a ver reacción osteolítica.
osteolítica, como sí lo voy a ver en el colesteatoma, por si acaso. Tratamiento, doctor, acá el tratamiento, recuerda que hace limpieza, porque hay bastante otorrea, limpieza más antibióticos, ¿correcto? Antibióticos, más óticos, ¿ah? Más, doctor, cirugía, porque hay que reparar ese defecto. Una vez que se calma la infección, después de un tratamiento largo, ¿ah? Luego hay que tapar una tímpanoplastía para que no se vuelva a infectar, ¿ya? Esa es otitis media crónica simple. Por otro lado tengo el colesteatoma. Este no es un cuadro infeccioso. Más bien este se puede considerar como una hiperplasia, ¿ok?, de las células escamosas. ¿Ok? Un pseudotumor, lo puedo considerar así. ¿Ok? Muy bien. Dentro de la etiología, entonces acá no hay bacterias, ¿ya? No es un cuadro infeccioso. En la clínica es indoloro, también indolora. Hay otorrea también, mira, comparativamente. Y esta otorrea sí es fétida. ¿Sí? Fétida. Ah, por cierto, me estaba olvidando. Este colesteatoma hay dos tipos. El tipo congénito y el tipo adquirido. Es más, el adquirido puede ser primario o secundario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, regresemos. La otorrea sí es fétida. Hay hipoacusia, también hipoacusia de transmisión, que luego se puede volver de percepción, terminando haciendo una cofosis. ¿Por qué? Porque esta colección de células escamosas, esta hiperplasia de células escamosas va a ir escarbando, afectando no solamente el oído medio, sino llegando hasta el oído interno, llevando a una hipoacusia de percepción también. Y terminando con una cofosis. ¿Qué es una cofosis? Sordera absoluta, ¿ya? Va a haber un tímpano perforado, perforación timpánica redonda. Doctor, ¿pero dónde? Ah? Ok. Si hablamos de la primaria, ¿ya? O la secundaria. Si hablamos de la primaria va a ser en la pars flácida. Si hablamos de la secundaria, va a ser en la pars tensa. Esa secundaria generalmente es secundaria a una perforación timpánica de una otitis media aguda supurada. ¿Correcto? Muy bien. O también secundaria a una otitis media crónica simple. También, porque está perforado. ¿Ok? Muy bien. Si yo le pido imágenes radiológicas, acá sí voy a ver reacción osteolítica. O sea, va a destruir hueso. Recuerda que la prueba que tienes que pedir, a todos hay que pedir tomografía, ¿ya? Pero te preguntan, ¿cuál es más sensible, tomografía o resonancia magnética? La resonancia magnética es más sensible. Datito, ¿ya? Doctor, tratamiento. Para el tratamiento, esto no es un cuadro infeccioso, por lo tanto, es un pseudotumor. Ah, tengo que hacer cirugía entonces. Mastoidectomía más timpanoplastía. Mastoidectomía más timpanoplastía. Ese es el procedimiento. Mira, acá está una en la pars flácida, por ejemplo, que es esta de acá. ¿Ok? Muy bien, esa es otitis media crónica simple y colesteatoma. ¿Ya? No te olvides. Regresamos. Muy bien. Pasemos a la patología del oído interno. Nos ubicamos acá para hablar del neurinoma del acústico. ¿Ya? Muy bien. Este neurinoma del acústico, ¿qué es, doctor? Es un tumor benigno, ¿correcto?, del octavo par craneal. Pero tú sabes que el octavo par tiene su tronco y tiene dos ramas. Acá está el tronco del octavo par, acá está la rama vestibular y acá está la rama coclear. ¿Cuál es el lugar más frecuente? El lugar más frecuente del tumor es este nivel, es decir, a nivel de la rama vestibular, lugar más frecuente de nacimiento de un neurinoma del acústico. Muy bien, también puedo considerarlo que es un tipo de schwannoma, ¿correcto? Un tipo de schwannoma, ¿correcto? También por epidemiología sabemos que es el tumor más frecuente del ángulo pontocerebeloso, ¿correcto? Otro datito, cuando es bilateral, doctores, se asocia a neurofibromatosis tipo 2. Mira, bilateral se asocia a neurofibromatosis tipo 2. ¿Ok? Muy bien. Listo, doctores.
Este tumor, además de ser benigno, por si acaso, datito, tiene un crecimiento lento. Como tiene un crecimiento lento, ¿ya? En la clínica voy a ver fases en la evolución clínica. La primera fase viene a ser la fase otológica. La segunda fase viene a ser la fase neurológica. Y la tercera fase es la de hipertensión endocraniana. ¿Ok? En la fase otológica, doctores, lo que va a tener este paciente va a ser pues hipoacusia. También va a tener, doctores, acúfenos, tinnitus. ¿Correcto? Puede tener inestabilidad en la marcha, o sea, puede desarrollar vértigo. Inestabilidad en la marcha o puede desarrollar vértigo. ¿Correcto? ¿Ok? Muy bien. Fase otológica porque solamente está creciendo ahí, entre el oído medio y oído interno, nada más. ¿Ok? Luego sigue creciendo y tanto crece que ya afecta a pares craneales cercanos, como por ejemplo al quinto par. Entonces va a tener alteraciones sensitivas en la hemicara del mismo lado, ya sea el quinto par 1, quinto par 2 o quinto par 3. ¿Ok? Muy bien. También afecta el séptimo par craneal, por eso viene con parálisis facial, como estás viendo acá. Viene con parálisis facial. También hace el signo de Hitzelberger, que es la alteración en la sensibilidad del conducto auditivo externo. ¿Ok? Luego sigue creciendo este tumor, doctores, y ya hace un efecto de masa, generándote un síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? Que viene con cefalea, vómito, papiledema, ¿ya? Tiene un crecimiento lento. Doctor, si voy a pedir algún examen, ¿qué examen debo pedir? Debes pedir resonancia magnética, ¿correcto? Para ver pues justamente el neurinoma acústico. La prueba que debes pedir, ¿ya? Para el tratamiento, doctor, el tratamiento obviamente netamente quirúrgico, ¿ya? Hay otros manejos, pero idealmente el manejo quirúrgico, o sea, cirugía con intenciones curativas. Como es un tumor benigno, sácalo pues, ¿ok? Muy bien, regresamos y veamos esta. Dentro de la patología del oído interno tenemos al vértigo también. Recuerda que este vértigo, ¿ya? Puede haber dos tipos, el vértigo central y el vértigo periférico, ¿correcto? Vértigo de tipo central y vértigo periférico. En este caso, ¿ya? El central, eso lo vas a ver en neurología. Acá se ve lo que es el vértigo periférico, que dicho sea de paso, es el tipo de vértigo más frecuente, ¿correcto? ¿Ok? Muy bien, ¿ya? El cual recuerda que los periféricos, a diferencia de los centrales, tienen causas otológicas, ¿no? Causas otológicas. Tiene clínica otológica, ¿ya? Tiene clínica otológica, no te olvides, ¿ok? Muy bien. Puede ir acompañado de náuseas y vómitos. El nistagmus, a diferencia del central, va a ser unilateral, ¿correcto? O unidireccional, mejor dicho. Unidireccional. ¿Ok? Muy bien. Para un solo lado. Muy bien, esa es la diferencia del central. Ahora, doctor, entonces, recuerda, ese es el periférico. El central, voy a poner por acá, el central, ahí está, ¿no? Por eso la imagen. Mira, el periférico y el central. Cuando a ti te digan, vamos a borrar esta de acá, cuando a ti te digan, doctores, central, ¿ya? Así acuérdate, central, del sistema nervioso debe ser, sí. Causas, doctores, son seriamente centrales. Va con clínica neurológica. Mira la diferencia, neurológica. No suele ir con náuseas y vómitos, ¿ok? El nistagmus acá unidireccional o bidireccional. Unidireccional o bidireccional, ¿correcto? Algunas diferencias. Ahora, dentro del periférico, que es lo que se ve acá en otorrinolaringología, vamos a recordar el vértigo posicional parasítico benigno, la neuronitis vestibular y la enfermedad de Meniere. El vértigo posicional parasítico benigno es la causa más frecuente de vértigo periférico. Y el segundo viene a ser la neuronitis vestibular. Bueno, pero también mencionaremos a la enfermedad de Meniere. ¿Ok? Muy bien.
Comencemos con el vértigo posicional paroxístico benignos. Esta, ¿por qué crees que he puesto interrogante? Es de causa idiopática. Causa idiopática. Se suele presentar en mayores. Voy a poner acá ancianos. ¿Correcto? Doctor, si bien es causa idiopática, pero ¿se sabe cuál es su mecanismo? Sí, el mecanismo se cree que es por esto, una piedrita, mira, un canalolito. Un canalolito. Doctor, o sea, es un otolito que ha migrado hacia un canal semicircular. Pero ¿cuál es el canal semicircular más frecuentemente comprometido? Datito, más frecuente es el canal semicircular posterior. Ahora, el vértigo que hace este BPP, ¿no? ¿Cuánto dura? Suele durar segundos, ¿correcto? Suele durar segundos. Y la audición, su audición es normal, ¿ya? ¿Ok? Doctor, dentro de los exámenes yo puedo generarle este vértigo posicional parasítico benigno, ¿ya? Puedo estimularlo para que se produzca. Esa estimulación, ¿cómo se llama? La prueba de Dix. La prueba de Dix. Hall-Pike. Hall-Pike, ¿ya? Como quieras pronunciarlo. Ahí está. Esa viene a ser, doctora, la prueba de estimulación, ¿ya? Pero también tengo prueba de liberación, o mejor dicho, el tratamiento, que es la maniobra de liberación. La maniobra de liberación hay dos, Epley, ¿ya? Epley y Semont. Epley y Semont son maniobras de liberación o reposición, que sería el tratamiento. Pasemos a la neuronitis vestibular. Esta también es de causa desconocida, ¿correcto? Causa desconocida y suele presentarse en jóvenes. Acá búscale, se piensa que su mecanismo es la inflamación, ¿ya? Es la inflamación, ¿pero por qué? Por un cuadro viral. Este suele durar días, de 2 a 5 días, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Y su audición es normal, no se altera, ¿ok? Tratamiento, doctores, ok, el manejo, doctores, va a ser reposo, ¿ya? Reposo. Pero como también se cree que es un proceso inflamatorio, entonces podemos agregarle corticoides, ¿ya? Muy bien, no te olvides ese antecedente viral, ¿ya? Por ejemplo, de virus herpes. Enfermedad de Menier. Muy bien, la enfermedad de Menier, doctores, es un tipo de síndrome de Menier, también de causa idiopática. Es un tipo de síndrome de Menier de causa idiopática. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué se piensa que es? Su mecanismo. Se piensa que es por una acumulación de líquido. Un hidrops endolinfático. Endolinfático. Correcto. ¿Cuánto dura? Mira, si ya te dije segundos, ya te dije días, ¿qué me falta? Faltará minutos a horas. Y acá la audición sí está baja, va con hipoacusia. Es más, en la triada hay una triada. ¿Cuál es su triada, doctor? Vamos a ponerlo por acá. La triada es 1, el vértigo, obviamente vértigo periférico. 2, la hipoacusia, se altera la audición, ¿correcto? Vértigo, ¿no? Vértigo, hipoacusia y tinnitus acúfenos, ¿correcto? La triada de la enfermedad de Menier, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento, doctor? Ok, podemos dar sintomáticos, ¿ya? Y también, acá también podríamos dar sintomáticos, por si acaso en la neuritis vestibular. Bueno, sintomáticos y también podemos dar, como se piensa que es, doctores, un hidrops endolinfático, hay mucho líquido, hay que botar ese líquido. Hay que utilizar diuréticos. Diuréticos tipo acetazolamida, por ejemplo. Y en algunos casos puede requerir hasta cirugía. ¿Correcto? Eso es vértigo entonces, dentro de la patología del oído interno. ¿Ok? Muy bien. Listo, hasta ahí es lo que es el esquema de repaso de la patología de oído. ¿Ok? Muy bien, vamos con esquema de repaso de otorrinolaringología, ¿no? Patologías nasosinusales. ¿Ok? Muy bien. Nos ubicamos por favor en la parte superior,
¿ok? Para hablar de una patología muy importante que es epistaxis. Logrando, ahí está, epistaxis, ¿ok? Muy bien, doctor, ¿qué viene a ser la epistaxis? Simplemente, doctor, viene a ser la salida de sangre, ya sea hacia adelante o ya sea hacia atrás, ¿correcto? Muy bien, doctor, pero ¿cuál es la etiología más probable o más frecuente? No te olvides, la causa más frecuente de epistaxis es esto, meterse el dedito en la nariz, hurgarse la nariz. En otras palabras, trauma nasal. Trauma nasal. Eso incluye hurgarse la nariz, ¿correcto? La causa más frecuente de epistaxis, ¿ya? Muy bien. Ahora, la epistaxis, doctor, puede haber dos tipos. Una epistaxis anterior y una epistaxis posterior. La epistaxis anterior definitivamente es la causa más frecuente, 90% de los casos, y la posterior aproximadamente un 10% de los casos, ¿correcto? Muy simple, la anterior es la salida de sangre a través de las narinas, hacia adelante. En cambio, la posterior es la salida de sangre a través de las coanas, que se va hacia la faringe, ¿correcto? Muy bien. Doctor, ¿pero de dónde sangra? Ok, miren. Acá tenemos la unión de vasos sanguíneos, ¿correcto? Formando un plexo. ¿Este plexo cómo se llama? El plexo de Kieselbach. De Kieselbach. ¿Correcto? Muy bien. De ahí es donde está sangrando. En cambio, para la epistaxis posterior, ¿de dónde sangra? De esta de acá. De la arteria esfenopalatina. Esfenopalatina. Por cierto, datito, este plexo de Kieselbach se ubica en un área, en el área de Little. Se ubica en el área de Little. ¿Correcto? Muy bien, datito, ¿ah? Muy bien, esos son las epistaxis. Doctor, más frecuente entonces la epistaxis anterior, no olvidarte. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿qué más? Listo, ya sabemos los tipos, ya sabemos la causa más frecuente. ¿Ya? Ahora, doctor, ¿cuál es el manejo? Y eso es lo más importante. Vamos a poner con verdecito. El tratamiento, el manejo. Para el manejo, doctores, lo primero que tienes que hacer es el ABC. Fíjate que esté vivo y manténlo vivo para mí. O sea, vigila vía aérea, la ventilación, la circulación, ¿correcto? Y ahí nomás también aplicas el manejo postural. Cuando digo manejo postural me refiero a una ligera inclinación anterior, ¿correcto? Muy bien, luego ¿qué hago? Luego hago esto, la compresión digital. Esta compresión digital, doctores, lo puedo apoyar con torundita de algodón bañadas en agua oxigenada o bañadas en vasoconstrictores, ¿correcto? Y genero una compresión ahí, ¿ya? Con ligera inclinación anterior, como te dije, ¿ya? Muy bien, si no resuelve con esto, tengo dos armas. Tengo esta opción o tengo esta opción. ¿Cuándo pasa la opción de arriba? Este es el taponamiento, vamos a ponerlo por acá arriba, ¿ya? Este es el taponamiento nasal anterior, ¿correcto? Y esto viene a ser la cauterización. Cauterización con hisopos grandes que tengan nitrato de plata. Con nitrato de plata, ¿correcto? Ya, doctor, pero ¿cuándo decido? Mi sugerencia es la siguiente. Cuando te digan que sí se ve punto de sangrado, marcas cauterización. Pero si no se ve punto de sangrado, marcas taponamiento nasal anterior. Ahora, si no remite con la cauterización, pasas a taponamiento nasal anterior también. Ahora, doctor, ¿no remite con taponamiento nasal anterior? Ok, le tienes que complementar, ¿ya? Acá sería anterior, ¿ya? El anterior es este, disculpa. Acá debe estar, ¿ya? Taponamiento nasal anterior, ¿ya? Ahora, este no, ¿ah? Este no. Muy bien, ahora, doctor, le tengo que complementar con taponamiento nasal posterior. Mira, anterior y posterior. Correcto, le complemento. Ya, muy bien. Doctor, ¿no remite? Ya, si no remite, entonces ahí puedo hacer ligadura arterial o si no, embolización. Embolización. Correcto. Ahora, si en un caso clínico, doctores, te están orientando o te están confirmando o te están diciendo de frente, doctor, esto es una epistaxis posterior, de frente te vas a marcar esto. Cuando te orientan, hay sospecha o te confirman que es una epistaxis
posterior, marca por favor taponamiento posterior, marca para fines de examen, ¿ya? Es obvio que si haces una posterior, tienes que hacer también una anterior, pero para fines de examen, marcas posterior, ¿correcto? No te olvides eso, ¿ah? Muy bien, listo. Recuerda que si el taponamiento nasal va a continuar por varios días, cada 3 o 4 días tengo que reemplazar, cambiar el taponamiento nasal. ¿Para qué? Para evitar complicaciones. ¿Cómo qué complicaciones evito con eso? Evitas las sinequias intranasales y evitas también, doctores, la infección. Es más, cuando vas a hacer taponamiento nasal, puedes hacer profilaxis antibiótica. ¿Correcto? ¿Ok? Muy bien, no se olviden eso, por favor. Otra complicación, por ejemplo, del taponamiento es la necrosis de la columena. También es otra complicación. ¿Ya? Muy bien, doctores. Ese es manejo de epistaxis. ¿Ya? Muy bien, regresamos. Agrandamos esta. Sinusitis. Doctor, ¿qué es la sinusitis? Vamos a ver por acá. Listo. La sinusitis, doctor, es un proceso inflamatorio infeccioso de un seno paranasal. En otras palabras, la presencia de pus en seno paranasales. En otras palabras, ¿correcto? Doctor, como tú sabes, tenemos 4 pares de senos paranasales, lo que son frontal, etmoidal, esfenoidal y maxilar. Recuerda que el frontal es el seno paranasal más grande y más asimétrico, ¿ya? Y están cubiertos todos estos senos paranasales por epitelio respiratorio, es decir, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. ¿No es así? Bacán. Ahora, doctor, ¿pero cuál es el seno paranasal más frecuentemente comprometido? Ok, cuando es adulto, ¿ya? Los senos paranasal más frecuentes en adulto viene a ser el maxilar, ¿correcto? Pero cuando es niño es el etmoidal. Etmoidal, ¿correcto? Ya. Doctor, si está hablando que esto es un proceso inflamatorio infeccioso, entonces debe haber bacterias, claro. Bacterias. ¿Qué bacteria, doctor? A la cabeza, igual que en otitis media aguda supurada. Streptococcus pneumoniae. 2. Haemophilus influenza. 3. Moraxella catarrhalis. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En la clínica, doctor, ok. En la clínica, recuerda que va a venir con esto, con cefalea. Te van a contar eso, cefalea. Esta cefalea suele ser matutina, que aumenta con los cambios de postura, ¿correcto? Que aumenta con la maniobra de Valsalva, con el esfuerzo, ¿ok? También va a tener fiebre. Fiebre. También va a tener esto, mira, rinorrea. Rinorrea posterior también. Rinorrea posterior, también llamada descarga posterior. Tú abres la boca del paciente y al fondo por la pared faríngea vas a ver cómo cae ahí, doctores, pus. ¿Ya? Muy bien. También va a tener otras alteraciones como hiposmia de repente, ¿correcto? ¿Ok? Y sensación de congestión nasal. Congestión nasal, también puede tener eso. ¿Ok? Muy bien. Recuerda que la sinusitis que estamos hablando acá es la sinusitis aguda, ¿ya? La aguda, ¿correcto? Que es aquella que dura, doctores, menos de un mes, ¿ya? Hay otras como por ejemplo la subaguda que dura entre 1 a 3 meses y la crónica, por definición, que dura más de 3 meses, ¿ya? Si hablamos de recurrencia, la recurrente, voy a ponerlo por acá, recurrente es aquella que tiene mayor o igual a 4 episodios por año. Mayor o igual a 4 episodios por año, ¿correcto? Muy bien, ese es para sinusitis. Bueno, acá estamos viendo básicamente la sinusitis aguda, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más, doctor? Hay que pedir examen, ¿no? ¿Qué examen pediría? Obviamente imágenes, ¿ya? Como una prueba inicial, ¿ya? Como una imagen o examen inicial, lo que yo pediría, doctores, es radiografía de senos paranasales. Pero si te preguntan de elección, ahí cambia la cosa. De elección es la tomografía, no te olvides, en la cual voy a ver en un seno paranasal nivel hidroaéreo, voy a ver ocupamiento de todo el seno paranasal o sino engrosamiento de la pared del seno paranasal. Es lo que vería en la tomografía, ¿ya?
Muy bien. Doctor, para el tratamiento, voy a cambiar de colorcito, ¿ya? Para el tratamiento hay que dar sintomáticos, ¿correcto? Sintomáticos, ¿ya? Y hay que dar también antibióticos, obviamente. Acá, a diferencia de la otitis media aguda supurada, acá amoxi más ácido clavulánico suele ser el tratamiento de primera línea, ¿ya? Y solemos dar por 2 semanas. ¿Correcto? ¿Ok? Muy bien. Ahora, complicaciones. Mira, esta admiración, signo de admiración significa complicaciones, ¿ya? ¿Ok? Cuando tengo, por ejemplo, una sinusitis de seno etmoidal, que por cierto es más frecuente en niños, te dije, esto predispone característicamente a la complicación más frecuente, la celulitis orbitaria, la complicación más frecuente, que es la que estamos viendo acá. Celulitis orbitaria, ¿ya? Muy bien, pero también esta te puede llevar a desarrollar una meningitis, que datito es la complicación intracraniana número 1, más frecuente, ¿ya? Pero también a MEC lo puede predisponer la esfenoidal, sinusitis esfenoidal. Por último tenemos la sinusitis frontal, ¿correcto? Que te va a llevar a absceso epidural. Y este absceso epidural, datito, es la complicación intracraniana número 2 más frecuente. También la frontal te puede llevar a MEC, ¿ya? Pero principalmente absceso epidural. ¿Correcto? ¿Ok? Muy bien. Entonces no te olvides, la más frecuente complicación en general, celulitis orbitaria. La intracraniana más frecuente, en primer lugar, MEC. Y la segunda más frecuente es absceso epidural. ¿Correcto? Muy bien, esto sería rinosinusitis o sinusitis. ¿Correcto? Muy bien, esto está dentro de lo que es patologías nasosinusales. Este es el esquema de esas patologías. ¿Correcto?